Apártese del vehículo. Ahora mismo. La voz aguda del guardia de seguridad rompió la tranquilidad del aire en la prestigiosa Academia Cervantes. Las altas puertas de hierro apenas se habían cerrado tras Daniel Castillo, de 63 años, cuando dos guardias uniformados corrieron hacia él, con las manos sobre sus porras y las radios ya crepitando con tensión. Daniel se quedó inmóvil por un momento, confundido. Había aparcado su Maserati negro justo fuera de la entrada principal. Una máquina elegante y discreta que reflejaba su gusto refinado y su estatus. No tenía prisa. Había llegado temprano para recoger a su hija de 14 años, Clara, después de su ensayo de violín. Todavía sosteniendo el estuche de cuero del nuevo reloj de edición limitada que acababa de comprarle como sorpresa, Daniel alzó una ceja. ¿Hay algún problema?, preguntó con calma, aunque ya intuía de qué se trataba. El guardia más alto, un hombre blanco de unos 40 y tantos años, con la cabeza rapada y mirada fría, se acercó más. Usted no pertenece aquí, espetó. Esta es una propiedad privada. ¿A quién viene a recoger? Daniel esbozó una leve sonrisa. He venido a recoger a mi hija, Clara Castillo, clase 9B. El segundo guardia, un hombre más joven que sujetaba nerviosamente su radio, intercambió una mirada con su colega. Hemos recibido informes de una persona sospechosa merodeando por la entrada. Alguien que encaja con su descripción. Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Mi descripción? Abrigo oscuro, complexión alta, hombre negro. Encaja exactamente con lo que nos advirtieron. La voz de Daniel seguía serena, pero se coló un tono cortante. Así que recibieron un informe sobre un hombre negro cerca de un colegio y asumieron que debía ser sospechoso. No, señor, intervino rápidamente el guardia mayor. No es eso lo que estamos diciendo, pero tenemos la responsabilidad de proteger a los alumnos. No puede simplemente entrar sin autorización. Daniel respiró hondo. Ya había vivido situaciones como esta antes, demasiadas veces. Llamen a la directora, dijo. O mejor aún, llamen al decano Martínez del consejo directivo. Él aclarará las cosas. Los guardias volvieron a mirarse, esta vez con una duda visible. Pero no se movieron. En su lugar, el más viejo se burló. Buen intento. ¿Sabe cuánta gente intenta colarse en este lugar con excusas? Queremos ver una identificación. Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó lentamente su billetera. El guardia echó un vistazo a la tarjeta ejecutiva negra de titanio con letras doradas. Daniel Castillo, fundador y director general. Castillo Innovaciones. Y esbozó una sonrisa despectiva. Nunca lo he oído. Daniel apretó la mandíbula. Castillo Innovaciones era uno de los mayores conglomerados tecnológicos del país. Pero claro, no habían oído hablar de él. O quizás sí, y simplemente no podían imaginar que el hombre detrás de ello fuera un hombre negro. Antes de que Daniel pudiera volver a hablar, comenzaron a llegar más padres, parejas blancas elegantemente vestidas, sonriendo y conversando, mirando con curiosidad la escena que se desarrollaba cerca del portón. Algunos redujeron el paso, algunos miraban abiertamente. Una mujer susurró a su esposo. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué están deteniendo a ese hombre? Otro hombre murmuró. Seguramente es un intruso. Hoy en día uno nunca sabe. Daniel permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba todo, con una mezcla de rabia y resignación apretando su pecho. Entonces, se escuchó una voz familiar. Clara, pequeña con su uniforme escolar, con el estuche de violín en la mano, corriendo desde las escaleras principales. ¡Papá! Corrió directamente hacia sus brazos, abrazándolo con fuerza. Los guardias se congelaron. Algunos murmullos recorrieron la multitud expectante. Clara miró hacia arriba, confundida. ¿Qué pasa? ¿Por qué te están deteniendo? Antes de que Daniel pudiera responder, una voz retumbó desde la entrada del edificio. Señor Castillo, mis más sinceras disculpas. El decano, Martínez, un hombre blanco calvo de unos 60 años, vestido con una chaqueta elegante, se apresuraba hacia ellos, flanqueado por la directora Elena Gómez y varios miembros del personal. Martínez se dirigió primero a los guardias. ¿Qué demonios es esto? ¿Tienen idea de quién es este hombre? El guardia mayor se irguió. Señor, solo seguíamos el protocolo. Él no se identificó. No tenía por qué hacerlo, rugió Martínez. Este es Daniel Castillo, uno de nuestros benefactores más generosos y miembro del Comité de Reforma Educativa. Han cometido un error terrible.
La cara de la directora se volvió pálida. Señor Castillo, estoy profundamente apenada. Nos ocuparemos de esto de inmediato. Daniel no respondió al principio. Miró el rostro confundido de su hija, luego a la multitud de padres murmurando tras sus gafas de sol de diseñador. Lo vio, en sus ojos, el juicio, las suposiciones, el malestar que ahora se tornaba vergüenza. Se volvió hacia los guardias. La próxima vez, dijo en voz baja, intenten hacer preguntas antes de sacar conclusiones por el color de la piel. Martínez asintió frenéticamente. Por favor, señor. Pase adentro. Déjenos enmendar esto. Pero Daniel se mantuvo firme. No. Esperaré afuera, con mi hija. Abrió la puerta del pasajero del Maserati, dejando que Clara subiera. Al cerrar la puerta, se volvió hacia Martínez. Ya hablaremos. Pronto. Y con eso, se sentó en el asiento del conductor, con el peso del momento suspendido en el aire. El motor rugió suavemente, pero el fuego en los ojos de Daniel apenas comenzaba a arder. Más tarde esa noche, el sonido suave de los neumáticos sobre mármol resonaba por el camino privado de la finca de Daniel Castillo. Una maravilla arquitectónica enclavada en las colinas, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Dentro, el ambiente era sereno. Paredes decoradas con arte moderno, un sutil jazz de fondo y una iluminación tenue que danzaba sobre las superficies de vidrio. Pero Daniel no estaba sereno. Estaba sentado en silencio en su estudio, mirando una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Una imagen de Clara con su uniforme de jardín de infancia, sonriendo con orgullo mientras sostenía un certificado de su primera feria de ciencias. Su esposa, Ángela, entró con suavidad. «Llevas más de una hora ahí sentado». Daniel no levantó la mirada. «No me vieron a mí, Angie. Vieron una amenaza, un extraño, un criminal». Ángela suspiró profundamente. «Vieron tu piel». Daniel finalmente la miró, con los ojos pesados. «¿Y qué le digo a Clara? Que no importa cuántas empresas construya, cuántas fundaciones financie, cuántas becas otorgue. ¿Sigo siendo sospechoso fuera de esas puertas?» Ángela se acercó, apoyando una mano en su hombro. «Le dices la verdad, pero también le recuerdas su poder, y el tuyo». Flashback, 30 años atrás. Un joven Daniel, de apenas 33 años, estaba solo en una habitación de motel barata, hojeando viejos libros de texto bajo la luz amarilla de una lámpara desgastada. Era un desertor universitario en aquel entonces, criando a su hermano menor después de la muerte de sus padres. Las noches eran largas, la comida escasa, pero su mente era implacable, siempre esbozando ideas nuevas, escribiendo algoritmos, soñando en grande. Fue en esa habitación estrecha donde nació Castillo Innovaciones, un prototipo de software garabateado en servilletas y codificado en un ordenador prestado. Años después, ese mismo código revolucionaría los sistemas de integración de 1900, datos en agencias gubernamentales y empresas multinacionales. Pero sin importar lo alto que escalara, Daniel siempre recordaba las incontables puertas que se le cerraron en la cara, solo por ser quien era, y por cómo lucía. Regreso al presente. Clara llamó suavemente a la puerta del estudio, sosteniendo una taza de té caliente. ¿Puedo pasar? Daniel asintió, sonriendo levemente. Claro. Ella se sentó a su lado y colocó el té sobre la mesa. En el colegio la gente está hablando, papá. Dicen que eres importante. Él rió por lo bajo. ¿Recién ahora se dan cuenta? Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué te trataron así los guardias? Eres una de las personas más inteligentes y amables que conozco. La sonrisa de Daniel se desvaneció. Porque no todos ven lo que tú ves. A veces, las personas dejan que el miedo y la ignorancia hablen antes de abrir los ojos. Clara se apoyó contra su brazo. Algún día quiero cambiar eso. Ya lo estás haciendo, susurró él. A la mañana siguiente, Daniel se encontraba en una sala de juntas del ala administrativa de la Academia Cervantes. Las paredes estaban decoradas con premios académicos, placas de donantes y, paradójicamente, un gran cartel que decía: «La diversidad es fortaleza». Frente a él estaban el decano Martínez, la directora Gómez y 2 miembros del comité de padres. Martínez carraspeó. «Daniel, te debemos una disculpa profunda por el desafortunado malentendido de ayer». Daniel no respondió de inmediato.
Golpeaba suavemente la mesa con los dedos. ¿Cuál es la política de la academia sobre el perfilamiento racial? La directora se movió incómoda en su asiento. Nosotros no toleramos ningún tipo de discriminación. ¿No es eso lo que pregunté? Silencio. Daniel continuó, con calma. He invertido más de 3 millones en el ala de ciencias de Cervantes, en becas, en programas comunitarios. Y aún así, en su institución, donde mi hija estudia y brilla, me trataron como a un criminal. Martínez intentó explicar. Los guardias actuaron por su cuenta. No refleja lo que somos. Pero sí lo refleja, interrumpió Daniel. Refleja las grietas en el sistema del que están tan orgullosos. Otro silencio cayó sobre la sala. Daniel se inclinó hacia adelante. No estoy aquí solo para aceptar una disculpa. Estoy aquí para exigir una conversación. No solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que sigue ocurriendo a diario en escuelas como esta, con niños y padres que no se ven como ustedes. Martínez se mostró incómodo. ¿Qué estás proponiendo? Daniel se levantó lentamente y entregó una carpeta gruesa. Esta es una propuesta para una nueva iniciativa. Acceso real. Programa de equidad racial y liderazgo. Incluye capacitación, obligatoria sobre sesgos para el personal y la seguridad, una junta comunitaria de rendición de cuentas y una auditoría completa de las prácticas institucionales sobre inclusión y seguridad. Gómez parecía atónita. ¿Quieres que cambiemos nuestras políticas? Daniel sonrió. No. Quiero que cambien su cultura. Mientras tanto, el incidente ya había empezado a circular en las redes. Un padre había grabado parte del altercado y lo había publicado en Internet con el título Padre negro detenido en las puertas del colegio. Resulta ser un magnate tecnológico y gran benefactor. Para el almuerzo, el video estaba por todas partes. Titulares como Cuando la riqueza no basta, el rostro del racismo en la educación de élite, inundaban los medios. Las discusiones estallaban en plataformas digitales. Los comentarios variaban entre la indignación y la reflexión. Algunos elogiaban la compostura de Daniel. Otros cuestionaban cuántos incidentes similares ocurren sin que alguien lo suficientemente influyente pueda alzar la voz. Y en silencio, en muchos hogares del país, las conversaciones comenzaron a cambiar. La tormenta mediática golpeó a la Academia Cervantes como un tsunami. A mitad de semana, la historia ya había llegado a la televisión nacional. Los programas matutinos analizaban cada segundo del video, con comentaristas debatiendo sobre el sesgo institucional y la ilusión de inclusión en espacios educativos privilegiados. En un panel en horario estelar, una presentadora preguntó sin rodeos: si a un hombre negro con cientos de millones lo tratan así, ¿qué esperanza tiene un padre de clase trabajadora? En el colegio, bajo la fachada pulida, el caos comenzaba a hervir. Los padres inundaban la administración con correos electrónicos, algunos apoyando a Daniel Castillo, otros preocupados porque la escuela estaba siendo injustamente retratada. Un mensaje destacaba: aunque entiendo la frustración del señor Castillo, este tipo de humillación pública solo nos divide. ¿Todo tiene que convertirse en un asunto racial? Otro decía: tal vez si él hubiera cooperado en lugar de ponerse a la defensiva, esto no habría escalado. Cuando Daniel leyó esos correos, enviados de forma anónima pero compartidos por un aliado del consejo directivo, no se sorprendió. Decepcionado, sí. Pero sorprendido, no. Ese era el verdadero rostro del prejuicio pulido. Sutil, pasivo-agresivo, disfrazado de etiqueta y palabras cuidadosamente elegidas. Pero las cosas estaban a punto de escalar aún más. Al día siguiente, Daniel recibió una llamada inesperada de la senadora Elena Brooks, una antigua colega de sus círculos filantrópicos y defensora de la reforma educativa. Daniel, dijo ella con tono tenso, acabo de ver nuevamente la grabación, y hay algo más que deberías saber. ¿Qué pasa? Uno de los guardias en ese video, Marcus Langley, fue investigado anteriormente por mala conducta en otra escuela privada. Hubo denuncias de perfilamiento racial, que fueron encubiertas. El puño de Daniel se cerró. ¿Y ahora trabaja en la seguridad de una de las academias más prestigiosas del país? La senadora suspiró. Lo he visto muchas veces. A las instituciones les importa más la apariencia que la responsabilidad. La mente de Daniel ya estaba trabajando. La situación ya no era solo personal, era estructural,
sistémica y mucho más grande que la Academia Cervantes. Esa misma tarde, Daniel se reunió con una amiga periodista, Kendra Jiménez, una reportera investigativa reconocida por exponer la injusticia racial en instituciones de élite. Necesito que investigues a Langley, dijo Daniel. Pero no solo a él, profundiza. Prácticas de contratación, quejas anteriores, todo lo que puedas encontrar. Kendra arqueó una ceja. ¿Vas contra la escuela? Voy contra el sistema, respondió Daniel. Porque si esto me pasó a mí, le está pasando a otros. En silencio. Todos los días. A la semana siguiente, el reportaje de Kendra apareció en portada, oculto a plena vista, como las escuelas privadas reciclan discretamente personal de seguridad problemático. El artículo detallaba cómo múltiples colegios, including la Academia Cervantes, habían contratado guardias de seguridad con antecedentes documentados de sesgo racial, a menudo sin consecuencias. Citaba al personal de forma anónima, describiendo códigos no escritos sobre vigilar más de cerca a ciertos tipos de padres, especialmente durante las épocas de inscripción de becas. Y lo peor, 3 familias distintas se presentaron de forma anónima, compartiendo historias inquietantemente similares de ser vigilados, seguidos o interrogados, simplemente por ser negros o latinos en la Academia Cervantes. El impacto fue inmediato. Los padres comenzaron a confrontar a los funcionarios escolares. Las cámaras regresaron a las puertas de la academia. Los estudiantes susurraban en los pasillos. Clara escuchó a sus compañeros discutiendo, algunos defendiendo a su padre, otros repitiendo opiniones de sus padres. Pero fue durante una reunión especial de emergencia del consejo directivo, cuando todo llegó a un punto crítico. Daniel entró a la sala de juntas con calma, pero esta vez no estaba allí para una conversación cortés. La directora Gómez abrió la reunión con una disculpa ensayada. Reconocemos el dolor que esto ha causado a la familia Castillo y a toda la comunidad. Daniel levantó una mano. Basta. No estoy aquí por una disculpa ceremonial. Colocó un archivo sobre la mesa. Documentos de la investigación de Kendra, testimonios y una petición firmada por más de 8,000 personas, exigiendo que la academia adoptara el programa Acceso Real. Su institución ha fallado, dijo, con voz baja pero afilada. No solo a mí, sino a cada estudiante racializado que camina por estos pasillos, y a cada padre que alguna vez creyó que su hijo sería valorado por su talento y no por su origen. El decano Martínez se veía exhausto. Daniel, implementar algo de esta magnitud requeriría una reestructuración completa. Perfecto, respondió Daniel sin vacilar. Porque eso es exactamente lo que se necesita. 1 de 1900. Los miembros del consejo, Ricardo Landa, un acaudalado inversor inmobiliario, cruzó los brazos. Con todo respeto, estás exagerando. Ya se ofrecieron disculpas. No hay necesidad de destruir todo el sistema por un solo incidente. Daniel lo miró fijamente, con frialdad. Ese es el problema, Ricardo. Piensas que fue solo un incidente. Pero para personas como yo y nuestros hijos, es una vida entera. Un silencio pesado se impuso, y en ese silencio comenzó el cambio. 2 días después de la acalorada reunión del consejo, ocurrió algo inesperado. El video original del incidente de seguridad volvió a circular en redes, esta vez con un nuevo pie de foto, creado por jóvenes activistas digitales. Ni siquiera un millonario negro está a salvo en las puertas del colegio. Imaginen el resto de nosotros. El video volvió a incendiar las redes, pero ahora con una oleada aún mayor de indignación y conciencia. Influencers, celebridades, educadores y líderes por los derechos civiles compartieron el clip, alimentando una nueva ola de discurso público. Un famoso actor galardonado con un Oscar escribió: Daniel Castillo ha abierto puertas para miles. Y aún así, lo trataron como a un intruso. Esta es la cara del racismo moderno. Por eso alzamos la voz. Esa misma noche, Daniel Castillo convocó una conferencia de prensa nacional, transmitida en directo desde la sede de su fundación filantrópica. La iniciativa Castillo para Líderes del Futuro. Reporteros abarrotaron el gran salón, las cámaras, apuntando al podio. El ambiente vibraba con expectación. Daniel subió al estrado, con un impecable traje gris, sereno pero resuelto. Detrás de él, una gran pantalla mostraba las palabras: cuando el silencio no es opción, el liderazgo debe hablar. Respiró hondo y comenzó.
No pedí estar en este foco. No quise convertirme en un símbolo. Pero me niego a dejar que este momento se desvanezca, como tantos otros antes. La sala quedó en completo silencio. Esto no se trata solo de la Academia Cervantes. Se trata de un sistema. Uno que ve una amenaza antes de ver a un padre. Uno que predica la diversidad en los discursos, pero no en las mentalidades. Entonces reveló lo que nadie esperaba. El Fondo Educativo de Equidad Castillo, FEEC, un fondo de 20 millones de euros, destinado a combatir la inequidad racial en la educación privada. Se escucharon suspiros de asombro por toda la sala. Daniel continuó, con voz clara y apasionada, detallando los 3 pilares de la iniciativa. Capacitación obligatoria, contra sesgos para todo el personal docente, administrativo y de seguridad, en escuelas privadas de élite. Becas académicas completas para estudiantes negros con alto rendimiento, incluyendo apoyo psicológico y asistencia familiar. Auditorías anuales de equidad racial, con total transparencia pública y supervisión independiente. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Las redes sociales estallaban en tiempo real. Hashtags como OUS Fondo Castillo Equidad, Educación sin prejuicio y Cambio sistémico. Ahora comenzaron a posicionarse entre los temas más comentados. Y así, la narrativa cambió, de una historia de humillación a una de empoderamiento y transformación. Esa misma tarde, la dirección de la Academia Cervantes entró en modo de crisis. Los padres comenzaron a llamar sin parar. Algunos exigían reformas inmediatas, otros amenazaban con retirar a sus hijos si no se tomaban acciones concretas. El consejo estaba dividido, algunos aún aferrados al control de daños, otros temiendo un daño reputacional permanente. Pero entonces llegó el desarrollo más impactante. Una carta pública del propio personal docente de la escuela, publicada en el sitio oficial de la Academia Cervantes, con el título «Le vemos, señor Castillo, y estamos con usted». En la carta abierta, decenas de educadores reconocían el silencio institucional que habían presenciado durante años, admitían la existencia de sesgos implícitos y exigían la adopción inmediata del programa Acceso Real propuesto por Daniel. Ya no podemos fingir que existe inclusión simplemente porque haya estudiantes racializados en estos pasillos. La inclusión debe existir en cómo los vemos, cómo los tratamos y cómo protegemos su dignidad. La carta se volvió viral, superando incluso el impacto del video original. El sentimiento público se inclinó aún más a favor de Daniel. Su respuesta calmada y digna ante un acto de racismo había evolucionado en un movimiento nacional, impulsado no por la ira, sino por soluciones. Había hecho más que alzar la voz, había presentado un plan. Tras bambalinas, otras instituciones de élite comenzaron a contactar al equipo de Daniel, solicitando asesoría para implementar programas similares de equidad. Las invitaciones para conferencias se multiplicaron. Universidades, consejos corporativos e incluso agencias gubernamentales querían escuchar su perspectiva. Daniel ya no solo reaccionaba, estaba liderando. Y sin embargo, en los momentos tranquilos, en casa, seguía siendo el mismo hombre, sentado al borde de la cama de Clara cada noche, preguntándole por su tarea, sus ensayos de violín y sus amistades en el colegio. Una noche, ella levantó la vista y le preguntó: «Papá, ¿estás cambiando el mundo?». Daniel sonrió suavemente. «No solo, pero quizás estoy ayudando a que los demás vean que necesita cambiar». El efecto dominó ya era una ola imparable. En los días posteriores a la conferencia de prensa de Daniel Castillo y la carta viral de los profesores, la sala de juntas de la Academia Cervantes se convirtió en un campo de batalla. Las tensiones explotaban a puertas cerradas. Varios padres del Consejo Asesor amenazaban con retirar sus aportes económicos si la escuela no se distanciaba de agendas políticas. Al mismo tiempo, una gran mayoría de estudiantes y docentes se alineaban firmemente detrás de las reformas propuestas por Daniel. La directora Gómez se encontraba atrapada en medio de esta división, visiblemente al borde del colapso. Caminaba de un lado a otro en su oficina, releyendo correos de personal que renunciaban en señal de protesta, mensajes de exalumnos expresando vergüenza y cartas de donantes influyentes, apoyando la iniciativa Acceso Real. Sabía que la imagen de su liderazgo ya estaba irremediablemente dañada. Mientras tanto, el decano Martínez, antes seguro y autoritario,
ahora se encontraba en el centro de la controversia. Capturas de pantalla de antiguos comentarios suyos sobre la inclusión racial comenzaron a circular en redes, publicadas anónimamente, por exalumnos. Una de las frases decía: "No estamos en el negocio de la ingeniería social". Y otra: "La diversidad es buena, pero no cuando interfiere con la tradición académica". La reacción fue inmediata. En menos de 48 horas, el hashtag Destituyan al decano Martínez se volvió tendencia nacional. Los medios acosaban a la Academia Cervantes, solicitando declaraciones. Un canal de televisión local transmitió un reportaje titulado "Prestigio o prejuicio: la cultura oculta de la Academia Cervantes", entrevistando a antiguos estudiantes racializados que compartían historias dolorosas sobre marginación, microagresiones e invisibilidad dentro de la institución. La revelación más impactante llegó cuando la propia Clara fue entrevistada de forma anónima, con su voz distorsionada por razones de privacidad. "Hay días en que camino por los pasillos sintiéndome visible solo cuando tengo éxito, e invisible cuando estoy triste. Me encanta aprender, pero a veces me pregunto si este lugar alguna vez me vio de verdad". El fragmento tocó una fibra sensible en todo el país. En la casa de Daniel, un equipo de asesores y activistas sociales había transformado el comedor formal en una sala de estrategia para la reforma educativa. Gráficas, mapas y documentos cubrían todas las superficies. El Fondo Educativo de Mindomnacie, Equidad Castillo, FEC, crecía a pasos agigantados. Docenas de escuelas en todo el país ya habían firmado acuerdos preliminares para adoptar el marco Acceso Real. Daniel presidía la mesa, ya no solo como empresario o filántropo, sino como reformista que comenzaba a redefinir un sistema entero. Aún así, mantenía su atención centrada en Cervantes. Su siguiente movimiento fue silencioso, pero poderoso. Daniel retiró formalmente todas sus futuras donaciones a la escuela hasta que se adoptara el programa Acceso Real en su totalidad y de forma pública. El anuncio sacudió los cimientos de la institución. La Academia Cervantes, acostumbrada a ocultar sus crisis internas tras una fachada de prestigio, ahora enfrentaba una rendición de cuentas tanto financiera como reputacional. Más disruptivo, aún fue otro dato revelado poco después. Daniel había estado preparando un fondo de becas específico para estudiantes negros en Cervantes, un proyecto que ahora quedaba suspendido, hasta que la escuela reconociera sus propias fallas y se comprometiera con un cambio estructural real. El colegio estaba tambaleando. En un intento desesperado por contener el daño, el consejo directivo convocó otra reunión de emergencia. Esta vez, el tono fue completamente diferente. El decano Martínez presentó su renuncia, una que fue aceptada de inmediato. Su salida acaparó titulares nacionales. La directora Gómez, al intuir que su cargo sería el siguiente, trató de recuperar la imagen pública con una declaración oficial. La Academia Cervantes reconoce sus carencias y se compromete a reconstruir la confianza a través de reformas centradas en la equidad y la transparencia. Pero el público ya no se conformaba con palabras. Querían acción. Los padres exigían saber qué medidas concretas se tomarían. Los estudiantes organizaron una marcha pacífica. Cientos se congregaron en el jardín principal con carteles que decían: "La diversidad no es decoración. La voz de Clara es la voz de todos". Escuchar, aprender, cambiar. Daniel no asistió a la protesta. No hacía falta. Su presencia ya estaba en todas partes. En las reformas que comenzaban a implementarse, en las voces que se habían despertado, en las mentes jóvenes que ya no temían decir la verdad al poder. Esa noche, en casa, Daniel salió al balcón, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Ángela lo acompañó en silencio, envolviéndose con un chal. «Encendiste un fuego», dijo suavemente. Daniel asintió. «Uno necesario. ¿Crees que cambiarán?» «Ya lo están haciendo», respondió. «La verdadera pregunta es, ¿cuántos más seguirán?» En ese momento, quedó claro. Daniel Castillo no solo había cambiado una escuela, había abierto las puertas de todo un sistema, dejando entrar la luz donde antes solo había sombras. 2 semanas después de la renuncia del decano Martínez, la Academia Cervantes anunció una asamblea extraordinaria, abierta a todos los estudiantes, padres, exalumnos y personal docente. El auditorio estaba repleto, no quedaba un solo asiento libre.
Cámaras de noticieros locales grababan cada movimiento, y el aire estaba cargado de tensión y expectativa. La directora Gómez subió al escenario primero. Su rostro estaba pálido, su voz firme pero visiblemente tensa. Estamos aquí esta noche para asumir la responsabilidad, comenzó. No solo por lo que le ocurrió al señor Daniel Castillo, sino por lo que hemos permitido que ocurra dentro de nuestra cultura institucional. Hizo una pausa antes de continuar. Esta noche, anunciamos oficialmente la implementación total del programa Acceso Real, incluyendo el marco del Fondo Educativo de Equidad Castillo, la formación contra sesgos y las auditorías institucionales. Esto no es una actuación, es una transformación. El auditorio estalló en aplausos, pero todos sabían que el verdadero momento estaba aún por llegar. Las luces del escenario cambiaron. Daniel Castillo subió al estrado. El aplauso se convirtió en una ovación de pie. Permaneció en silencio unos segundos, contemplando el mar de rostros frente a él. Solo su presencia bastaba para silenciar la sala. Y entonces, sorprendió a todos. En lugar de un discurso lleno de reproches o enojo, proyectó una imagen, en la pantalla detrás de él, una fotografía de un niño negro, delgado, con ropa de segunda mano, parado frente a una escuela a la que no podía acceder. Ese era yo, dijo Daniel con voz serena. Estaba del otro lado de una educación como esta, mirándola tras cercas de hierro y puertas cerradas. Me prometí que algún día construiría algo mejor. Se giró hacia el público. Lo que me pasó aquí fue doloroso, pero no fue nuevo. Lo nuevo es lo que viene después. Y entonces reveló el giro más inesperado de todos. Estoy adquiriendo un terreno contiguo a este campus. En él, construiremos una institución hermana, la Academia Castillo para la Excelencia Inclusiva. Una escuela de alto rendimiento, de élite, comprometida con el rigor académico, la innovación y la equidad desde su fundación. Se escucharon jadeos de asombro en todo el auditorio. Algunos miembros del consejo directivo parecían atónitos. Otros susurraban incrédulos. Esta escuela no solo enseñará historia, hará historia, y no necesitaremos diversificarla más adelante, porque será diseñada para la equidad desde sus cimientos. El público estalló en aplausos una vez más. Pero Daniel aún no había terminado. Y para asegurar que el acceso no dependa del código postal ni del saldo en una cuenta bancaria, estamos estableciendo un fondo permanente de becas basado en necesidades, financiado por alianzas, con líderes del sector y filántropos que ya se han comprometido. Sonrió brevemente. No vine aquí a quemar puentes. Vine a construir un nuevo camino, para que ningún estudiante, negro o no, vuelva a preguntarse si realmente pertenece aquí. En el backstage, los periodistas se atropellaban para obtener declaraciones. Los noticieros comenzaron a llamar al anuncio. La revolución educativa nacida del prejuicio. En las redes sociales, los estudiantes celebraban la nueva escuela. Niños y jóvenes racializados en todo el país compartían fotos de Daniel Castillo con la frase: «Él construyó la escuela que todos necesitábamos». Esa noche, Clara estaba sentada en su escritorio haciendo la tarea cuando miró a su padre en el marco de la puerta. «¿Esto está pasando de verdad?», preguntó con ojos brillantes. «Sí», respondió Daniel con una sonrisa cálida. «Y algún día, si quieres, podrías dirigirla». Ella sonrió ampliamente. «Te haría sentir orgulloso. Ya lo haces». Y aún en medio del triunfo, Daniel recibió un mensaje que lo tomó por sorpresa. Una carta. Estaba escrita a mano. Era de Marcus Langley, el guardia de seguridad que lo había confrontado aquel día. «Señor Castillo, quiero disculparme. He pasado semanas reflexionando sobre ese día. Actué con miedo, no con hechos. He comenzado a asistir a programas de formación sobre equidad por iniciativa propia. Espero ser mejor, por mi familia y por mí mismo. Gracias por convertir esto en algo más que una venganza. Usted lo transformó en cambio». Daniel dobló la carta lentamente, con una respiración profunda en el pecho. No respondió, pero tampoco la tiró. La guardó en un cajón de su estudio etiquetado. Cartas que importan. Porque al final, esto nunca se trató de castigar personas. Se trató de empujar a un sistema hacia adelante. Y ahora, finalmente, lo estaba haciendo. 6 meses después, el horizonte de la ciudad brillaba bajo un sol dorado, mientras cientos de estudiantes con uniformes impecables
llenaban el patio central de la recién construida Academia Castillo para la excelencia inclusiva. La arquitectura era deslumbrante, moderna, transparente, abierta. Aulas con paredes de cristal, jardines de aprendizaje al aire libre, laboratorios tecnológicos que llevaban los nombres de pioneros subrepresentados en ciencia e innovación. El mensaje era claro: esta no era solo una escuela, era una declaración. Banderas ondeaban al viento con el lema de la institución: excelencia sin exclusión. Daniel se encontraba en el centro de todo, rodeado de estudiantes, familias y líderes comunitarios. La ceremonia de inauguración estaba a punto de comenzar. A su lado estaba Clara, con una sonrisa radiante, sosteniendo las tijeras ceremoniales con orgullo. Había crecido, más segura de sí misma, más decidida, más consciente de su lugar en el mundo. La directora Gómez de la Academia Cervantes también estaba presente, por invitación personal de Daniel. Ella había visto cómo su visión se convertía en realidad, y ahora, en lugar de resistir, estaba a su lado, brindando su apoyo. «Gracias por permitirme presenciar esto», le susurró. Daniela sintió con serenidad. «Gracias por aprender». Después del corte del listón, los estudiantes corrieron hacia las nuevas aulas, sus risas resonando por todo el patio. Algunos padres lloraban conmovidos. Los docentes miraban con admiración lo que se había construido. No solo con ladrillos y vidrio, sino con valentía, dolor y propósito. Durante la recepción, Daniel caminaba discretamente entre las familias, estrechando manos, respondiendo preguntas, sonriendo mientras los estudiantes se le acercaban con ojos llenos de sueños. En un rincón del salón, un adolescente se acercó, tímidamente, con un papel doblado entre las manos. «Señor Castillo», dijo con voz baja, «solo quería decirle que entré gracias al fondo de becas. Mi madre lloró cuando recibió la carta». Daniel lo miró con ternura y sonrió. «Te lo ganaste, perteneces aquí. Nadie me había dicho eso antes». «Bueno», respondió Daniel, inclinándose ligeramente para estar a su altura, «acostúmbrate a escucharlo, porque es la verdad». Esa misma noche, de regreso en casa, Daniel entró solo en su estudio. La habitación estaba en silencio, iluminada por la luz cálida de una lámpara. Se sentó en su silla de cuero, abrió el mismo cajón de meses atrás. «Cartas que importan», y añadió una nueva. Era de una niña llamada Amira, una de las primeras estudiantes admitidas en la nueva academia. «Querido señor Castillo, gracias por construir esta escuela. Aquí me siento segura. Me siento vista. Siento que mis sueños ya no son demasiado grandes». Daniel permaneció quieto, los ojos húmedos por la emoción. No era un hombre que llorara con facilidad, pero esa carta le rompió algo por dentro, no por tristeza, sino por esperanza. Una especie de paz silenciosa y triunfante que solo llega cuando sabes que tu propósito ha trascendido tu dolor. Ángela entró en la habitación y puso una mano suave sobre su hombro. «Todo lo que viviste te llevó hasta esto». Daniel asintió lentamente. «Y valió cada segundo». Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. El skyline ya no parecía el mismo, no porque los edificios hubieran cambiado, sino porque algo más profundo había cambiado. Durante generaciones, esas luces habían simbolizado éxito y poder, reservados para unos pocos. Pero ahora, una nueva luz se había encendido. En las aulas, en las mentes, en las historias que ya no serían silenciadas. Y en el centro de 1900, todo estaba un hombre negro de más de 60 años, alguna vez confundido con una amenaza en las puertas de un colegio, que se convirtió en el arquitecto de una revolución educativa. Fundido a negro. El poder no está en los títulos ni en la riqueza. El poder está en lo que haces cuando intentan volverte invisible. Daniel Castillo. En los días posteriores a la inauguración de la Academia Castillo para la Excelencia Inclusiva, el impacto seguía creciendo más allá de sus muros. El proyecto no solo se convirtió en un modelo educativo de referencia, sino también en un símbolo nacional de cambio estructural. Medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir el caso como un ejemplo de cómo una experiencia de discriminación podía transformarse en una plataforma para la justicia social. Universidades comenzaron a solicitar colaboraciones con el equipo del Fondo Educativo de Equidad Castillo. Líderes gubernamentales querían replicar el modelo en escuelas públicas. Empresas tecnológicas ofrecían apoyo financiero y tecnológico para expandir las iniciativas. Pero, más allá del reconocimiento,
Lo verdaderamente importante eran los rostros jóvenes. Estudiantes que ahora entraban por las puertas de la nueva academia, con la frente en alto, sabiendo que no debían pedir permiso para existir o destacar. Clara se había convertido en una figura respetada entre sus compañeros. No por ser la hija de, sino por su voz clara, su pensamiento crítico y su convicción. Organizaba círculos de diálogo entre alumnos, promovía proyectos de liderazgo, inclusivo y soñaba en voz alta con estudiar pedagogía para transformar también otros espacios. Una tarde, mientras Daniel revisaba informes en su estudio, ella se sentó frente a él con una libreta. «Papá, quiero que leas algo que escribí». Daniel dejó sus papeles a un lado y le hizo un gesto para que empezara. Clara respiró hondo y leyó en voz alta. No heredamos solo el apellido de nuestros padres. Heredamos también su lucha, su visión y su fe en lo imposible. Esta escuela no es solo un edificio. Es una herida sanada, una promesa cumplida y una puerta abierta para miles que aún esperan su oportunidad. Daniel la miró en silencio, profundamente conmovido. Eso es hermoso, hija. Quiero leerlo en la próxima asamblea estudiantil, dijo con seguridad. Quiero que todos recordemos por qué estamos aquí. Hazlo, respondió Daniel. Y que te escuchen fuerte. Esa noche, al niño Mondo sentarse con Ángela en el jardín de casa, observando la luna brillar sobre la ciudad, Daniel compartió lo que había sentido. A veces me pregunto si esto será suficiente. Ángela lo miró con ternura. Nunca será suficiente. Porque siempre habrá más por hacer. Pero lo que construiste es un faro. Y los faros no lo iluminan todo, pero sí muestran el camino. Daniel asintió. Tal vez ese sea mi papel ahora. Ser faro, y dejar que otros lleven la luz más lejos. Con el paso de los meses, la influencia de la Academia Castillo para la excelencia inclusiva comenzó a generar un efecto dominó en otras instituciones educativas. Varias escuelas privadas de prestigio, antes reticentes a discutir temas de racismo estructural o sesgos implícitos, ahora solicitaban activamente asesorías del equipo de Daniel Castillo. Algunas iniciaron sus propias auditorías internas. Otras comenzaron a aplicar versiones preliminares del programa Acceso Real. Un grupo de padres en una prestigiosa escuela del sur del país escribió una carta abierta diciendo: «No podemos seguir ignorando las grietas en nuestras instituciones. Si realmente valoramos la excelencia, debemos garantizar que todos puedan alcanzarla sin tener que justificarse primero por su origen». Los medios acuñaron un término para el fenómeno: el efecto Castillo. En poco tiempo, la historia de Daniel Castillo comenzó a incluirse en conferencias educativas, paneles de liderazgo, programas de formación docente y debates legislativos. No como un relato de victimismo, sino como una estrategia de transformación con impacto medible. Y aunque su rostro aparecía en revistas, programas de televisión y foros internacionales, Daniel seguía con los pies firmes en el suelo. Cada mañana, llegaba a la academia antes que nadie. Caminaba por los pasillos, saludaba por nombre a los estudiantes, visitaba las aulas sin previo aviso y se sentaba a veces al fondo, simplemente observando cómo aprendían. A veces incluso tomaba notas, como si también estuviera estudiando. Una tarde, se acercó a una clase de literatura, donde los estudiantes estaban discutiendo sobre las voces narrativas silenciadas a lo largo de la historia. El profesor lo invitó a participar. Daniel levantó la mano como un alumno más y dijo: «Las historias más poderosas no siempre se escriben con tinta. A veces, se escriben con resistencia. Y cuando se niega una voz, se oculta una historia. Pero cuando esas voces vuelven a sonar, el mundo cambia su narrativa». La sala quedó en silencio unos segundos antes de estallar en aplausos espontáneos. Más tarde, uno de los estudiantes se acercó y le dijo: «Gracias por recordarnos que nuestra historia también importa». Daniel sonrió y respondió: «Tu historia no solo importa, es necesaria». Ese era en el fondo el mayor legado que deseaba dejar. Que cada niño, cada joven, cada familia pudiera sentirse parte de una historia donde el valor no se midiera por estereotipos, sino por humanidad. Y poco a poco, esa visión se volvía realidad. Un año después de aquel primer incidente en las puertas de la antigua Academia Cervantes, la ciudad celebró el aniversario inaugural de la Academia Castillo para la Excelencia Inclusiva con una ceremonia especial. El evento reunió a autoridades educativas,
estudiantes, familias, periodistas y líderes sociales de todo el país. La plaza principal del campus estaba adornada con fotografías de los logros del primer año, proyectos científicos, exposiciones artísticas, competencias ganadas, alianzas internacionales, testimonios de familias becadas. El ambiente era festivo, pero también profundamente emotivo. Daniel Castillo subió al estrado para dar su discurso, pero esta vez no habló de políticas, ni de reformas, ni de estadísticas. Sostuvo en sus manos una carpeta con cartas de estudiantes, anécdotas cotidianas, dibujos infantiles, frases que había recogido durante el año. Las leyó en voz alta, una por una, como si fueran versos de un poema colectivo. Gracias por construir un lugar donde no tengo que esconder mi apellido. Aquí aprendí que puedo ser ingeniera, aunque nadie en mi familia haya ido a la universidad. Nunca pensé que mi piel también podía ser símbolo de orgullo. Este colegio no me cambió los sueños, me los amplió. Cuando terminó, hubo lágrimas en muchos ojos. Incluso algunos miembros del antiguo consejo directivo de Cervantes, ahora sentados entre el público, se pusieron de pie para aplaudir. Daniel levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Clara, sentada en primera fila con el resto del consejo estudiantil. Ella le sonrió con orgullo, y en ese momento, él supo que todo, cada herida, cada obstáculo, cada silencio, roto, había valido la pena. En la recepción posterior al evento, un periodista se le acercó y le preguntó, ¿qué le diría hoy al hombre que fue detenido en aquella puerta? Daniel reflexionó unos segundos antes de responder. Le diría, aguanta, porque tu dolor de hoy es el impulso de muchos mañana. Y al regresar a casa esa noche, Daniel volvió a su estudio, una última vez. Abrió su cajón de siempre. Cartas que importan. Añadió otra. Esta no era de un estudiante, ni de un padre, era suya. Una carta dirigida al futuro. Para quienes vendrán después de mí, nunca acepten ser invisibles, nunca crean que el silencio es lo mismo que la paz. Y nunca olviden que los sistemas pueden cambiar. Cuando alguien se atreve a empezar. Cerró el cajón. Apagó la lámpara. Y salió al balcón, donde Ángela lo esperaba, abrazándolo con calma bajo la luz de las estrellas. Desde ahí podía ver la silueta de la nueva academia brillando a lo lejos. Un faro, un símbolo, una promesa cumplida.